Buenas, soy Julia Gómez Gallardo, alumna de primero de bachillerato. Bienvenidos a mi canal El Viaje Literario Espacial. En los vídeos anteriores ya hemos navegado por la Edad Media, por lo que si tenéis alguna duda, ¿a qué estáis esperando para verlos? Hoy es el turno del Barroco. Como veis, nos queda mucho por recorrer, por lo que ¡comencemos! El primer tramo que exploraremos será el contexto histórico. El Barroco se enmarca en un periodo de continuas guerras que sumergen al país en una profunda crisis económica y provocan un gran pesimismo a la población. Se inicia con el reinado de los Borbones, por lo que aparece la monarquía absolutista y la figura del valido, la persona de confianza en el que el rey delega el gobierno. La incapacidad de los monarcas y la mala gestión del gobierno produce la decadencia del país. Como consecuencia, las clases más desfavorecidas se trasladan a las ciudades en busca de trabajo. Además, se aplica la Contrarreforma, que defiende la doctrina de la fe cristiana. Al mismo tiempo, la sociedad barroca tiene una visión pesimista y desolada de la realidad, por lo que muestra actitudes de rebeldía. Por un lado, tiene la necesidad de disfrutar de la vida mientras dure y por otra parte, busca consuelo principalmente en la religión. La literatura cumple distintas funciones: la protesta, la angustia, la búsqueda de consuelo, el conformismo o la evasión. Una vez finalizado el contexto, seguiremos nuestro viaje recorriendo la poesía barroca. El barroco es un movimiento de ruptura en el que los autores quieren conmover e impresionar con abundantes recursos retóricos solo comprensibles para un público inteligente. Esta renovación lírica puede verse principalmente en los siguientes aspectos: el tratamiento de los temas, la complejidad en el lenguaje, el gusto por los contrastes y la ruptura de los preceptos clásicos. Se distinguen dos tendencias estilísticas: el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo busca la belleza formal del texto. Luis de Góngora y Pedro de Calderón de la Barca son los escritores más característicos de esta tendencia. El conceptismo, representado por Francisco de Quevedo, profundiza más en el contenido o sentido de las palabras que en la belleza formal del texto. Algunos poetas defienden el equilibrio clasicista de la poesía renacentista y la poesía tradicional y se presentan en torno a dos escuelas: la escuela aragonesa y la escuela sevillana. En cuanto a la temática, los poetas barrocos expresan la angustia y el pesimismo producidos por la crisis. Son recurrentes los temas que hacen referencia a la fugacidad del tiempo, a la inconsistencia o las vanidades de la vida, a la sátira y a la burla. Además, se mantienen los temas del Renacimiento, pero con un enfoque distinto. Acerca de la métrica, se mantiene el verso endecasílabo y los modelos métricos del Renacimiento, pero se rompe con una doctrina clásica del decoro. Una novedad importante es la utilización de letrillas. El viaje continúa y ahora navegaremos por Luis de Góngora, el autor que consiguió revolucionar la lengua poética. Él es el máximo representante del culteranismo. También crea una poesía difícil y artificiosa que exige un lector culto e inteligente. En la obra poética de Góngora suele establecerse la siguiente distinción: los poemas menores, que son composiciones breves de inspiración popular y tradicional, donde destacan las letrillas y los romances, y los poemas mayores, composiciones de larga extensión y máxima complicación. Destacan tres poemas: Fábula de Polifemo y Galatea, Soledades y Panegírico al duque de Lerma. Fábula de Polifemo y Galatea. Góngora recrea en este extenso poema el mito del amor imposible. Soledades. Esta obra data de 1613 y representa un canto a la vida natural. Y por último, Panegírico al duque de Lerma se trata de un poema inacabado que invoca a la musa creadora y relata la biografía del duque. A continuación, seguiremos nuestro viaje mencionando a Francisco de Quevedo, el mayor representante del conceptismo. El poeta profundiza en el sentido de las palabras llevando el lenguaje a su máxima capacidad expresiva. Los recursos estilísticos más empleados son neologismos, metáforas, adjetivos, silogía, hipérbole y antítesis. La obra poética de Quevedo está caracterizada por la sátira y la burla, pero también fue un soberbio poeta político y moral. Podemos clasificar su obra en los siguientes grupos temáticos: los poemas metafísicos y morales, los poemas religiosos, los poemas amorosos y los poemas satíricos y burlescos. Un lugar por el que debemos planear es la producción literaria de Félix López de Vega. Esta es muy fecunda y variada, cultiva todos los géneros y todos los temas. El autor no trata el amor de forma artificiosa, sino como un sentimiento real protagonizado por él mismo. Su poesía religiosa también parte de su vinculación con la Iglesia. De su obra poética destacan sus dos colecciones impresas más importantes: Rimas y Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Antes de terminar, debemos sobrevolar por Sor Juana Inés de la Cruz, una de las escritoras más relevantes del siglo de oro. Su obra es muy extensa y en ella aborda grandes temas como el amor verdadero, los valores o la virtud. Las formas poéticas que emplea son la redondilla, el villancico, el romance y el soneto. En su obra se da un cierto feminismo que aboga por la igualdad. En conclusión, durante el Barroco, la diversidad de temas y la amplia producción de los grandes autores nos ha proporcionado un conjunto de obras casi inabarcable. Se podría decir que hay un poema para cada persona, para cada estado de ánimo o para cada necesidad del alma en un momento determinado. ¿Tú qué opinas? Por fin llegamos a nuestra quinta parada. Espero que os haya gustado y os hayáis enterado. No olvidéis que el viaje continúa, por lo que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!